Querida iglesia, bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast. Hoy día casi cerrando una serie, creo yo también un gran fin de semana. Quizás quiero hacer ahí un punto aparte. Qué lindo fin de semana tuvimos, gran asistencia, muchas cosas lindas pasando tanto viernes y el domingo. Y fuera de eso, gente trabajando también en esos días, harta actividad en estos 3 días que pasaron. Y muy potente, creo yo, algo muy lindo que pudimos vivir como iglesia y como miembro. Pastor, no sé si quiere decir algo en relación, solamente quería hacer un punto. No, es válido porque es el fin de semana más importante para nosotros como cristianos. Y de hecho creo que es como en un sentido para la iglesia es incluso más significativo que Navidad porque hay menos distracción alrededor. O sea, Navidad claramente es muy importante, pero también es fin de año y están todos cansados. Sí. Es una fecha donde es como, ojalá el servicio de Nochebuena sea cortito y en cambio acá la gente, esto es el main event. O sea, para los que venimos a la iglesia es como... Es especial. Sí. Todo muy lindo, así que qué rico fin de semana lo pudimos vivir. Familia, volviendo al podcast, volviendo a nuestras conversaciones, hoy día ya se finalizó, por así decir, la serie de Ruth con un gran remate, creo yo. Muy buena fecha, o sea, mucho que hablar, mucho que conversar, mucho que poner sobre la mesa y generar estas concordancias con esta fecha histórica. Y el cierre de esta Ruth, o sea, el cierre de esta serie con Ruth, valga la redundancia. Para partir, hoy día, nos acompaña nuestro pastor y para partir este podcast tenemos nuestra pregunta de inicio. Pastor, ¿cómo podría resumir la prédica en 1 minuto? Justo esta vez no lo pensé porque era como demasiadas cosas, pero tendría que yo lo llamaría la alegría de la redención, ¿no? O sea, como poder ver que los propósitos de Dios siempre han sido como de redimir, de restaurar, son principios de mucho amor en el fondo. Esta serie particularmente me ha hecho entender un poco la ley levítica y las diferentes cosas de otra perspectiva. O sea, ya no es sigue siendo ajeno culturalmente a nosotros, Claro. pero empieza a decir, oye, había mucho amor en eso, había mucho de cuidar al otro, había mucho, es un poco raro para nosotros hoy día, ¿cierto? Ya miles de años después. Pero qué lindo que los propósitos de Dios y nos va demostrando como este rol de redimir, de que las cosas no se pierdan, de que se puedan volver a encontrar. Y finalmente en la historia de Jesús donde vemos ese gran rescate o la gran redención que no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, que fue el primer versículo que leímos de 1 Pedro, sino que se pagó con cosas realmente valiosas, en este caso la sangre de Cristo. Sí. Y es como que eso tiene que hacer que la iglesia entienda, tú fuiste redimido a un costo muy alto, por lo tanto tienes que vivir como un hijo de Dios y ser distinto. No, buenísimo. Creo que cumplió el minuto. Sí, me pasa un poco. Un poco, pero bien. No, yo pensaba quizás como resumen de serie, para mí me impactó la simplicidad en lo práctico de esta serie. En ejemplo, o sea, porque estuvimos con 2 personajes importantes quizás durante toda la historia, y verlos a ellos convivir, ver la historia de Ruth en un evangelio quizás más acotado que otro evangelio, y ver cómo ella tuvo que superar cada etapa y cómo, se encontró con vos, vemos cómo avanza todo, y cómo verla con situaciones tan simples, tanta enseñanza, tan potente, tanto ejemplo en el sentido de actitudes quizás tan prácticos. Yo digo, o sea, pienso la Biblia es muy práctica, pero en este evangelio, a pesar de ser tan corto, como que me sorprendió el hecho de que, en pocos versículos como que uno ya podía extraer cosas que aplicarlo en la vida real tan rápido, o sea, al mundo de ahora, tan práctico, tan rápido, y eso me sorprendió mucho y era algo que quería destacar de este evangelio, el evangelio de Ruth. Sí, que es como un nombre ahí que
que algunos teólogos le pusieron y lo adoptamos, Sí. porque es una gran, gran historia. O sea, tiene muchos elementos, son solo 4 capítulos, y tú todo el rato estás queriendo saber qué va a pasar con Ruth, qué va a pasar con vos, qué va a pasar con Noemí, qué va a pasar. Entonces, y además al tener este contenido como de redentor, finalmente, claro, tú puedes predicar las buenas noticias, puedes hablar de eso, por lo tanto se transforma en evangelio. Claro, justamente. totalmente. Pero de hecho estuve escuchando a un par de teólogos y pastores que decían que es una de las historias cortas como más lindas de la historia de la humanidad. Y yo creo que sí, o sea, que es cierto, que linda historia. ¿Y por qué nos hace clic cuando enseñamos, o lo que tú estás hablando de la parte práctica? ¿Por qué nos hace clic cuando es a través de una historia? Bueno, porque nuestros, no sé, cerebros están hechos para como recibir la información de otra manera, cuando no es como teología tan sistemática, que Claro. a mí me gusta, no estoy en contra para nada, pero es como, ¿cómo enseñaba Jesús? Con parábolas, con historias, Eso. y tú al final dices, me encantó, me fascinó la historia de, ¿cierto? El constructor sabio y el insensato. El método de enseñanza. Jesús es como al final tú te acuerdas, sí, los frutos, ¿cierto? Entonces hay tantas enseñanzas de Jesús que eran como la vid, entonces era como tú te encajabas con una historia, un relato, Claro. y es mucho más fácil de ese relato extraer muchas verdades que de verdad que podríamos haber predicado fácil 8 semanas de Ruth Claro. Y seguir aprendiendo. y seguir aprendiendo mucho y profundizando en cosas. Pero también fue lindo, o sea, yo en lo personal lo tomé como un desafío. Nunca lo había... Y era un libro que no lo había tomado como el peso. Como que es un libro que lo tenía ahí casi como una pequeña historia de amor, Claro. con algunas enseñanzas de sabiduría, por decirlo. Claro, quizás a muchos les pasó que ahora pudieron ser como espectadores de una gran historia y ansiosos de ver qué pasaba. Quizás eso me pasó un poco. Mientras hablaba, cuando uno lee, espera la enseñanza, espera el remate, por así decirlo, esperas como, wow, esa palabra profunda. Pero acá me pasó, wow, qué linda historia, y como qué gusto ser espectador en un momento y disfrutar una historia como narrativamente linda y que también tenía algo de profundidad, o sea, gran profundidad. Sí, No, muy bueno. las grandes películas son así. Sí, era como casi un guión como... No, buenísimo. Y bueno, fuera de eso, un poco de la narrativa, yo sé que en la predica se lanzaron varios puntos muy buenos. Yo creo que justo coincidió, bueno, no coincidió, obviamente, sé que todo fue planeado en ese sentido, pero se mencionó, o sea, se habló harto de redención, de redimido, se analizó a fondo un poco cómo vos hizo ese gran remate al final y cómo se pudo dar un giro en 180, creo yo, en la historia, porque en un momento, cuando ibas avanzando en la prédica, como que insiste hincapié, pero ¿qué pasa ahora vos? Claro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué viene? Punto suspensivo. Sí. Pero fuera de eso, también había unos aspectos teológicos que estuvieron muy interesantes. Y entre ellos, y acá me quiero detener, es en la frase que mencionaste, que la iglesia no puede ser un lugar que sea cerrado, un lugar que sea para ciertas personas, un lugar que sea para una élite, por así decirlo. Yo sé que me quiero detener acá porque quizás se ha conversado en otros lugares o en otras series o en otros momentos, pero es algo que tenemos que, no sé, como que lo pienso, parece simple de pensar, pero aún vemos en distintas situaciones cómo somos personas de generar, como irnos para adentro y no ser para afuera, para recibir, no sé. Sí, bueno, de hecho fue lindo porque con el grupo que nos visitó este fin de semana, llevan 10 años visitándonos. Entonces recordamos el primer viaje en el que ellos estuvieron, que fue el 2014, como 10 años. 10 años, wow. Y hicimos un viernes como en silencio, estábamos recién experimentando eso, en la salita del culto, que no teníamos la ampliación, la parte grande, y que había poca gente, o sea, 60 personas yo creo que cabían, y 20 eran ellos. Entonces es como lindo recordar el proceso de
por lo que tú estás mencionando, porque en lo personal, en el 2012 fue un año de mucha como crecimiento, en lo personal, porque me tocó ir a muchas iglesias haciendo algunas cosas de música, y yo decía, no me hace mucho sentido que hay iglesias que como que está yendo mucha gente y se siente que hay vida y comunidad y que las personas como que se quieren ser parte. Y hay otras iglesias que pueden estar a 10 cuadras y se están muriendo. Claro. Están yéndose para adentro. Entonces ahí yo como que siento que lo que el Señor me enseñó era que esto depende mucho del liderazgo y de la visión. Claro. Y nosotros desde el 2012 en adelante que hicimos cambios, empezamos a hacer que la iglesia pareciera como un parque, Claro. mejoramos lo que eran las canchas, hicimos un escenario, que después lo tuvimos que desarmar porque tuvimos que extender el culto, pero incluso en esos como cambios o que a veces un edificio te queda chico, tienes que demoler, ahí son procesos y son aprendizajes y este fin de semana, es decir, 10 años más tarde, no solo el servicio del domingo, sino que el del viernes, la actividad deportiva del sábado. Claro. Y lo que fuimos a hacer aquí pues, y lo que hicimos el domingo, ya es algo redondito. Sí. Es muy lindo porque en el fondo lo que teníamos como visión está empezando a suceder y ya, bueno, con mucha gente no alcanzando incluso dentro del edificio, a pesar que lo extendimos hace Exacto. poco. Sí, Entonces, qué lindo el análisis, porque hace 10 años atrás, 60 personas quizás, y este fin de semana, día viernes, rodeando quizás las 450 personas en una noche. Entonces, qué lindo pensar un poco en las cifras, en lo que Dios ha puesto, y es increíble el progreso en ese sentido. Y quizás tomándome de este hilo de cómo la iglesia, o sea, cómo se ha ido adoptando esta cultura de hey, la iglesia no puede ser un lugar cerrado, es para todos son bienvenidos. Algo muy tajante y que me gustó mucho cuando lo dijiste es como, vengan, son bienvenidos, pero hey, siempre vamos a tener límites. Siempre, o sea, va a haber un límite. Con el pecado nosotros no transamos. Y, o sea, va a ser bienvenido acá. Este es un espacio, hay espacios para ti, pero hay algo que no vamos a transar y eso va a ser el pecado. Esa frase me gustó mucho, porque es como, a veces me gustó porque de repente escucho quizás algunos podcasts, muchos chicos quizás en Instagram como buscándole cómo decir, oye, eres bienvenido, pero en algún punto tengo que aconsejarte o guiarte porque hay cosas que no se pueden hacer o hay que tomar límites. Pero en tu caso fue como, y después me reía porque qué simple así, oye, eres bienvenido, pero hay límites. Con el pecado no transamos y punto. Si te gusta acá, bien, si no, ¿sabes? Como, o sea, como resumiendo un poco, pero en el sentido como, ¿a qué voy con esto? De que a veces yo he escuchado personas que se dan muchas vueltas para decir algo que tú dijiste en 2 frases. No sé. Me salió del alma. Sí. No, pero bueno, la idea en el fondo es Claro. decir, queremos predicar y comunicar lo que la Biblia dice. Exacto. Y la Biblia habla del pecado. Y sabes que yo pienso que los jóvenes, incluso, o sea, todos, pero los jóvenes necesitan también ser confrontados con esa realidad. O sea, yo me siento joven, pero ya no soy tan joven. 43, Uno siempre es joven. ¿cierto? Sí. Pero, o sea, es como, es importante que todos sepan eso. Nosotros no vamos a cambiar nuestra teología para adaptarse a nuestra forma de pensar hoy, ¿cierto? Es súper interesante porque hay ejercicios que tenemos que hacer culturales con respecto a ciertas cosas. Pero la gran mayoría nosotros queremos conservar esos valores que vemos en Jesús. Y a mí me gusta mucho lo que hace Jesús, porque en el fondo, él, no sé, la antigua ley, la ley de Moisés, decía que no puedes cometer adulterio. Claro. Y Jesús te dice, no puedes mirar de manera equivocada, ¿cierto? O como de forma de claro, de deseo, lujuria, de exacto. lujuria. Entonces,
ya Jesús está diciendo, este era el estándar antes, que quizás en tu legalismo lo podrías cumplir, pero en tu mente no lo estás cumpliendo. Yo te quiero proponer otro camino que es más elevado, que es más alto, que requiere una transformación más interior. Sí, totalmente. Ahora, con eso no es que yo lo haya alcanzado yo ya, o sea, con el mismo lenguaje de Pablo, pero es como uno está intentando imitar, ¿cierto? Bueno, en este caso es como imitar a Pablo que imita a Cristo. Esa era la analogía. Pero el punto es ser claro en eso, o sea, ese es nuestro estándar, eso anhelamos. Y todos cometemos errores y cuando cometemos errores tenemos que pedir perdón o tenemos que confesar nuestros pecados, o sea, no es un no transar en el sentido de cortar las cabezas de personas, es un no transar en el sentido de que si cometo errores, ojalá alguien me los haga ver para que yo mejore y así... Y poder avanzar. Sí, y esas son las amistades también significativas. Exacto. Que muchas veces cuando pasan, eso de que alguien te hace ver tu error, igual no lo cortáis igual. Sí. Entonces, si somos honestos, nos gusta poco que nos corrijan. Sí. Hace un tiempo, creo que una vez lo conversamos, leía a un autor y él decía, a mí era un pastor, me pueden llegar muchas críticas, muchos comentarios, pero él dijo como, yo solamente voy a aceptar críticas de la misma persona que me aconseja. Y para él le funcionó en el sentido de que para filtrar, porque le pueden llover críticas, y ahí me ato un poco a lo que tú dices, qué importantes son las amistades, porque en esas amistades están las personas que aconsejan y así, y te conocen y pueden criticar de mejor forma, esa crítica pura, constructiva y llegar a un mejor avance. Sí. Qué lindo. Y bueno, avanzando un poco y quizás entrando al último tema que alcanzamos a conversar, siempre pasa muy rápido acá en todo. Un poco el final de la historia de Ruth con Boaz, un poco en el desenlace importante, un poco antes de que sean padres, un poco antes que reciban la bendición de Dios, sino en ese momento crucial que hizo el giro en esta historia cuando Boaz no toma las riendas, por así decirlo, y dice, no, se lo voy a dejar al innombrable, al que no se ganó un nombre en la Biblia. Y vemos esta situación como él intenta aprovecharse para su bien y luego hay un giro de parte de Boaz. Claro. Ese desenlace estuvo bueno, en el sentido de cómo Boaz veníamos viendo una seguidilla de buen comportamiento, un comportamiento intachable, y el momento que él decide, no, yo no voy a... Claro, pero es que ahí seguía siendo intachable. Claro, a eso, es como... Él decía, aunque yo quizás me gusta mucho Ruth, o enamorado de Ruth. Es que ahí fue guardando las proporciones, por culturalmente cómo funcionaba. Ahí fue como, ¿por qué no? Así como que todos yo creo que dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó aquí? Es que, claro, es que su forma claramente tenía una estrategia. O sea, llegó temprano, ¿cierto? Se topó al tipo y llamó a los otros 10 como para que esto fuera una sesión formal, por decir así, del consejo de municipal. Claro. Y entonces como que este acuerdo quedara muy claro. Pero yo me imagino que él, bueno, confiaba en Dios por un lado, pero él también era un hombre como de recursos, un hombre seguramente de mucha negociación. En esa parte del mundo como que el arte de negociar también sí, sigue siendo. Entonces yo me imagino que él tenía un plan súper claro y esa fue su estrategia. Te presento todo lo bonito y tú vas a decir, perfecto, y después te digo, pero ojo, que viene con algo extra. La letra chica. Exacto, la letra chica para esa persona. Era como terrible porque inicialmente era como, claro, yo puedo cuidar de esta señorita, o sea, de esta señora viuda muy anciana, ¿cierto? Y ¿cuánto va a durar? Y me quedo con su terreno. Claro. Entonces el rol de pariente redentor estaba como distorsionado. Exacto. Entonces como yo quiero ayudar a alguien necesitado, pero solo si me beneficia a mí. Exacto.
Que eso igual lo vemos Eso al día de hoy en algunas cosas. Ese es un muy buen punto. O sea, ayudar porque me conviene es... Y que lata cuando se nota demasiado. Como que, oye, ese hermano tiene una Raptor, necesita ayuda. Ahí debo apuntar. No, pero fuera de broma, es muy... No sé, como que a veces es triste cuando sucede. Sí. Como que es triste y porque ya vemos como nuestro corazón ya se desalinea totalmente. Claro. No, y lo peor es que es como ya te estaba bueno, te convenía, pero si ahora ya no te conviene, ni siquiera vas a seguir con el gesto. Claro. Entonces, y bueno, vos yo creo que algo sabía de cómo era este tipo, quizás lo conocía, ¿cierto? Y le funcionó a la perfección el plan. Entonces, Sí. por ese lado estaba bueno, estaba bien pensado lo que... Tenía el favor de Dios, creo yo. Sí, Totalmente. así como Dios había permitido todos los otros encuentros, permitió ese también. Quizás para mí en lo personal lo que me también llamó mucho la atención de este estudio era y lo dije en el sermón, como que vos va tras Ruth, porque es una mujer moabita, linda, joven, y entonces no es tan antinatural esta búsqueda de vos, de finalmente redimirla a ella y todo lo que sucede. Pero lo que Dios ha hecho por nosotros es distinto, porque el pecado en nuestras vidas, o como dice en Romanos 5, cuando ustedes eran enemigos de Dios, ahí Jesús murió por ustedes. Sí. Entonces creo que eso es súper importante. Totalmente. Como rescatarlo. Es como ya no es la historia de amor en ese sentido, es nosotros con toda nuestra maldad, no habiendo necesariamente dado vuelta no estando en un buen camino. En ese momento Dios envía a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, eso estuvo buenísimo, como cuando lo mencionaste, porque no es que somos buenos y vino Jesús y nos salvó siendo buenos, claro. Sino que eras la persona, no sé, hay diferentes categorías, pero es ahí donde entra la redención, o sea, donde entra esta salvación, donde Cristo hace su sacrificio, desde donde te saca. Eso estuvo muy buen punto. Sí. Lo destaco porque siempre anoto y se me pasó ese, y cuando lo mencionaste, Sí. ¿cómo se me pasó? Buenísimo. Y bueno, para cerrar un poco por el tiempo. ¿Verdad? O sea, el cierre del libro podría parecer anticlimáctico para el que esté solo enchufándose en los últimos versículos, pero para el que vio toda la historia y se empezó a dar cuenta de que en los tiempos, cierto, que Israel no tenía rey, o sea que Ruth todo se forja en ese tiempo de los jueces, Sí. donde todos hacían lo que les parecía bueno en sus propios ojos, ¿cierto? Todo eso que comenzamos a verlo ya hace varias semanas, ahora llega a este clímax donde empieza a decir, y Ruth, ¿cierto? O vos en este caso, el padre de Obed, y Obed termina siendo como el abuelo de el rey David. Claro. Entonces tenemos como una historia maravillosa que empieza a llegar hacia, no el primer rey, pero sí el gran rey que tuvo Israel, que nos muestra mucho de cómo es Jesús. O sea, David claramente es un tipo, una figura de cómo es Jesús en muchos sentidos, aunque no siendo perfecto. Y eso también lo podemos enganchar hacia la genealogía de Mateo capítulo 1, donde nuevamente vemos como, no era solo David. Claro. De David más adelante, ¿cierto? Pasando por las diferentes generaciones y los diferentes momentos, el exilio a Babilonia y todo eso, finalmente llega Jesús, viene de este linaje. Sí. Es muy lindo eso. Creo que cuando lo mencionaste, bueno, ahora conversándolo, como que más peso agarra la historia de Ruth. Es como, es increíble cómo quizás lo pasamos sobre nuestro ojo esta historia y después al momento cuando analizaste, diste estos datos históricos sobre la genealogía
de este matrimonio, o sea, es potente igual. Sí. Y ahí, bueno, mencionaba sobre el favor de Dios en todo esto, de cómo él desde inicios, o sea, es increíble, no me voy a explayar más, pero es muy lindo analizarlo desde el árbol genealógico y cómo fue el impacto de este matrimonio, donde vemos la redención de Ruth y hacia adelante. Y claro, vimos esa frase ahí que el Señor les permitió tener a este hijo, que fue también algo que siempre hay que entender. Los niños son una bendición de Dios y hay que entenderlo como tal. Pero también volvemos a esta idea del el poder de las decisiones y esta provisión de Dios, y trabajan de la mano, porque Ruth perfectamente podría haberse devuelto con Orfa y se acababa la historia. Ruth totalmente. Ya no hubiera, la historia de Ruth no se hubiera escrito, vos no hubiera sido el papá de Obed, no sé, no se hubiera dado para nada eso. Entonces qué lindo que una persona que no era de Israel, y a raíz de eso también salió esta idea de que la iglesia tiene que estar abierta para todos. O sea, nosotros claramente no somos Israel, pero lo que yo veo en el Nuevo Testamento es como que Dios va replicando algunas cosas. O sea, eran 12 tribus, después eran 12 apóstoles, o sea, era el tiempo de este pueblo de Israel, ahora es el tiempo, la era de la iglesia. Entonces es como en ese tiempo Israel falla y fracasa en su misión de ser una luz al mundo, y ojalá nosotros como iglesia no fallemos y no fracasemos en ser una luz para el mundo. Y por eso tenemos que ser cada vez, ¿cierto?, con esos brazos abiertos, demostrar el amor a todos, predicar la verdad en amor y esperar que el Espíritu Santo haga su trabajo de convencernos también de pecado y transformarnos. Exacto. Bueno, para ir cerrando, fe y obediencia. Como lo mencionaste para cerrar la predica, es los pilares que se basan, y bueno, se basó vos y Ruth y ya todos vimos el desenlace por así. Y cualquiera que quiera seguir esto. Exacto. Cualquiera que quiera cambiar su vida. O sea, pones fe en Jesús, aceptas este regalo de salvación y luego caminas en obediencia y vas a ver resultados extraordinarios en tu vida. Súper. Genial, familia. Nos extendimos unos minutos, espero que nos perdonen. Pero ustedes saben, la conversación continúa en grupos de conexión, en su hogar, en su casa. Así que esta historia creo que da para mucho más. Ya la próxima semana nos veremos en una nueva serie. Eso, hay que hablar sobre eso también. Nos vemos, familia. El siguiente podcast en la próxima semana. Pastor, si quiere despedir a los que nos ven, nos escuchan. Bueno, muchas gracias por ser parte de nuestra iglesia, de este estudio. Esperamos que todos los recursos que vamos generando sean de bendición para su vida espiritual. Eso es lo que queremos, anhelamos. Eso es lo que anhelamos. Y bueno, siempre es bueno escuchar también feedback de cómo lo encuentran, qué han aprendido, qué les parece de las cosas que hacemos. Exacto. Y estamos para servir y creo que gracias a Dios vamos por buen camino. Sí. Nos vemos, familia. Vale.